Parte 11. La noche más oscura del año. 21 de diciembre, 97 d. V. Mi alma está en medio de leones. Yazgo entre hombres encendidos, en furor, cuyos dientes son lanzas y saetas, cuya lengua es tajante espada. Salmo 57,4. Capturado. Mensaje de la oficina del director. El despreciable asesino conocido como Sergio ha sido detenido. La insurgencia ha sido aplastada. La paz ha vuelto a imponerse en nuestra amada patria. La sentencia será ejecutada en público en el estadio. Todos los trabajadores deberán presentarse al personal de recursos humanos de sus alojamientos a las 21:30 de mañana. Manteneos unidos, ciudadanos de la patria. Regocijaos en este glorioso día de justicia. Que todos los traidores se den por enterados de que ese será su destino. 63. Los acontecimientos se habían desarrollado tal como Amy había previsto. Fijaron el momento y el lugar de su ejecución. Solo faltaba revelar el método, el detalle final del cual dependía su plan. ¿Se limitaría Gilde a fusilarla, a colgarla? Pero si solo pretendía llevar a cabo una exhibición tan pobre, ¿por qué había ordenado que toda la población, las 70.000 almas de la patria, fuera testigo? Amy había mordido el anzuelo. ¿Lo mordería Gilde? Peter pasó los 4 días siguientes debatiéndose entre polos emocionales, alternando estados de preocupación y estupefacción, ambos teñidos de una poderosa sensación de déjà vu. Todo poseía una sorprendente familiaridad, como si no hubiera transcurrido ni un segundo desde que había plantado cara a Babcock en lo alto de la montaña de Colorado. Aquí estaban todos juntos una vez más. Peter, Alicia, Mako, Alice, Greer, habían convergido en ese lugar por diferentes rutas, por diferentes motivos. No obstante, había sido Amy, una vez más, quien los había dirigido. Greer había relatado la historia de su transformación. Houston, Carter, el Chevron Mariner, el viaje de Amy a las entrañas del barco y después su regreso. Todo lo sucedido entre Amy y Carter, Greer lo ignoraba. Solo sabía que Carter los había dirigido ahí. Más allá de eso, Amy no podía o no quería decirlo. Aquella noche en el orfanato, los dos parados ante la puerta, las yemas de sus dedos encontrándose en el espacio. ¿Sabía ella lo que le estaba pasando? Y él, Peter, había sentido en el tacto de Amy la presión de algo no verbalizado. Me voy lejos. La chica que conoces no será la misma cuando volvamos a encontrarnos. Y así había sido. La chica que era Amy había desaparecido. En su lugar, había ahora una mujer. El grupo disimulaba su angustia con la innecesaria repetición de los diversos preparativos. Limpiar las armas, examinar planos y mapas, repasar las listas y los diversos inventarios mentales que llevarían a la guerra. Alice y Mako se habían convertido, durante los últimos días, en una especie de bucle cerrado. Su propósito se había reducido a Sarah y Kate. Alicia manejaba su angustia de la misma forma que manejaba todo lo demás. Fingía que no era importante. La bala de la pistola de Peter había errado el hueso y salido con limpieza. Una cuestión de pura suerte, pero aún así, curaría en 1 o 2 días. Pero entre tanto el cabestrillo del brazo era un recordatorio constante de lo cerca que había estado Peter de matarla. Cuando no estaba bramando órdenes, se recluía en un silencio inexorable, con el fin de informar a Peter, sin necesidad de verbalizarlo, de que ella había entrado en zona de batalla. Greer barruntaba que algo le había sucedido en la celda, que la habían golpeado con saña, pero cualquier intento de preguntarle más al respecto era rechazado con brusquedad. Estoy perfectamente, decía Alicia en un tono perentorio que solo podía significar todo lo contrario. No te preocupes por mí, sé cuidar de mí misma. De hecho, daba la impresión de evitarle activamente y desaparecía durante ratos prolongados. De no haberla conocido mejor, habría dicho que estaba enfadada con él. Regresaba horas después oliendo a sudor de caballo, pero cuando Peter preguntaba a dónde había ido, se limitaba a decir que había ido a explorar el perímetro. Él no tenía motivos para dudarlo, pero la explicación se le antojaba poco convincente, una tapadera de algo no explicado. También Tifty había experimentado un cambio, sutil pero significativo. Su reunión con Greer había dado más frutos de lo esperado por Peter. Habían servido juntos en los expedicionarios, un vínculo indiscutible, pero Peter no había imaginado la profundidad de su amistad. Un auténtico cariño flotaba entre ellos. Peter reflexionó sobre la circunstancia al principio, pero el motivo era evidente. Greer y Tifty ya habían pasado por eso con Cruikshank muchos años antes. La historia del campo, y de Dee y de las 2 niñas pequeñas. De entre todos los hombres vivos, Greer era quien mejor conocía el corazón de Shefty Lamont. De esta forma, las horas, y después los días, fueron transcurriendo. 2 preguntas planeaban sobre todo. ¿Funcionaría el plan? Y en ese caso, ¿podrían salvar a Amy a tiempo? La tercera noche, cuando Peter ya no podía soportar la espera ni un segundo más, abandonó el sótano de la comisaría de policía donde todo el mundo estaba durmiendo, subió la escalera y salió a la calle. La fachada del edificio estaba protegida por un amplio saliente que mantenía la zona despejada de nieve. Alicia estaba sentada con la espalda apoyada contra la pared y las rodillas subidas hasta
hasta el pecho. El cabestrillo había desaparecido. En una mano sostenía una larga y reluciente bayoneta, aserrada cerca de la base. En la otra, una piedra de afilar. Con movimientos serenos y uniformes estaba pasando la hoja del cuchillo a lo largo de la piedra, primero un lado y después el otro, y hacía una pausa al concluir cada pase para examinar su obra. Dio la impresión de que, al principio, no se había fijado en Peter, tan concentrada estaba. Pero después, intuyó su presencia y alzó los ojos hacia él. Pareció que iba a hablar, pero no dijo nada. Su rostro no expresaba la menor emoción, aparte de una especie de vaga distracción. ¿Te apetece un poco de compañía? Siéntate, si quieres. Se acomodó a su lado en el suelo. Entonces, lo sintió. El aire que la rodeaba parecía hervir de rabia contenida. Lo proyectaba su cuerpo como una corriente eléctrica. Menudo cuchillo. Ella había continuado afilando la hoja. Me lo dio Eustace. ¿Crees que ya está bastante afilada? Así mantengo las manos ocupadas. Peter intentó decir algo más, pero no encontró las palabras. ¿A dónde has ido a parar, Liz? Debería estar enfadado contigo, dijo. Podrías haberme dicho cuáles eran tus órdenes. ¿Y qué habrías hecho? ¿Seguirme? Estoy ausente sin permiso. Unos días más no habrían significado una gran diferencia. Alicia sopló sobre la punta del cuchillo. No eran tus órdenes, Peter. No me malinterpretes. Me alegro de verte. Ni siquiera estoy sorprendida. En cierto sentido retorcido, es lógico que estés aquí. Eres un buen oficial, y te vamos a necesitar. Pero todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Se quedó patidifuso. ¿Un buen oficial? ¿Eso era lo único que iba a decirle? Eso no es muy propio de ti. Da igual, las cosas son así. Tal vez ya fuera hora de que alguien lo dijera. No supo qué responder. Aquella no era la Alicia que él conocía. Lo que había sucedido en aquella celda la había impulsado a replegarse tanto en su interior que era como si no estuviera. Estoy preocupado por ti. Bien, no deberías. Lo digo en serio, Liz. Algo pasa. Puedes contármelo. No hay nada que contar. Peter le miró a los ojos. Tal vez solo estoy despertando, afrontando la realidad. Tú también deberías. Esto no va a ser fácil. Se sintió ofendido. Escudriñó su cara en busca de alguna pizca de ternura, y no descubrió ninguna. Peter fue el primero en romper el contacto visual. ¿Qué crees que le está pasando? Preguntó. No tuvo que concretar más. Alicia sabía a quién se estaba refiriendo. Intento no pensar en eso. ¿Por qué la dejaste ir? Yo no la dejé hacer nada, Peter. La decisión no era mía. Se hizo un gélido silencio. Me apetece un trago, dijo Peter. Ella se rió en voz baja. Vaya, qué novedad. Creo que nunca te había oído pronunciar esas palabras. Hay una primera vez para todo. ¿Recuerdas aquella noche en el búnker de 29 Palms, cuando encontramos el whisky? La botella estaba en un cajón del escritorio. Para celebrar la reparación de los zumbés y su inminente partida del búnker, se la habían ido pasando y brindando por la gran aventura que los esperaba en su viaje hacia el este, en dirección a Colorado. Dios, qué borrachera pillamos, dijo Alicia. Mako fue el peor. Lo vomitó todo. No, creo que fue zapatillas. ¿Te acuerdas de que rompió uno de los bastones de luz y se manchó la cara con aquella sustancia viscosa? Fijaos, soy un viral. Aquel chico era muy divertido. Su equivocación fue evidente al instante. 5 años después, la muerte del muchacho era todavía una herida abierta. En todo aquel tiempo, Peter nunca había oído a Alicia ni siquiera pronunciar su nombre. Lo siento, no quería. Una luz brillante destelló sobre el horizonte. Un rayo, en invierno. Momentos después escucharon el estallido, apagado pero inconfundible. Eustace apareció al pie de la escalera. Yo también lo he oído. ¿Desde qué dirección? Había llegado del norte. Era difícil calcular la distancia, pero imaginaron unos 8 kilómetros. Bien, dijo Eustace, mientras cabeceaba, supongo que nos enteraremos de algo más por la mañana. Poco después del amanecer llegó un mensajero enviado por Nina. Los explosivos del escondite habían hecho su trabajo. Su treta había tenido éxito. Se rumoreaba que el ministro Sures, a quien Gilde había enviado en persona para supervisar su captura, se contaba entre los muertos. Un anticipo, confiaba todo el mundo, de lo que se avecinaba. Pero era la segunda parte del mensaje la más prometedora. Un tráiler estaba aparcado delante del proyecto desde la noche anterior. Estaba custodiado por un numeroso destacamento de seguridad, 20 hombres como mínimo. La última pieza había encajado en su sitio. Los virales iban a efectuar su movimiento. Gilde había revelado sus intenciones. Todo el mundo sabía las implicaciones de lo que iban a intentar. El plan parecía sólido, pero las probabilidades eran escasas. Las órdenes de Gilde de trasladar la población al estadio implicaban que el resto de la ciudad estaría muy poco protegida, y si todo procedía según lo previsto, los insurgentes lograrían de un solo golpe decapitar todos los estamentos del régimen. Pero la coordinación sería fundamental. Con tantos elementos de la insurgencia actuando de manera independiente, y teniendo en cuenta la falta de capacidad para comunicarse mutuamente en cuanto hubiera empezado el asedio, no costaría mucho que todo se viniera abajo.
dijo. Cualquier variable podía arrojar al caos la operación. La mayor variable era Sarah. Suponiendo que estuviera en el sótano de la cúpula, organizar una operación de rescate sería engorroso desde un punto de vista estratégico, y nadie sabía dónde estaba su hija. Podía estar en la cúpula o en otro lugar muy diferente. En cuanto invadieran el edificio y empezara el tiroteo, distinguir entre amigos y enemigos sería casi imposible. La decisión que tomaron fue que Mako y Alice irían al frente de un grupo de avanzadilla con destino al sótano. Contarían únicamente con 5 minutos. Después, el edificio y todos sus habitantes se convertirían en objetivos. Eustace encabezaría la operación contra el estadio. El contenido del paquete de explosivos, una especie de nitroglicerina, había sido robado de la obra del proyecto durante la construcción y modificado con posterioridad a tenor de sus propósitos, de manera que dio como resultado un producto más potente pero altamente inestable. Era del mismo tipo que habían entregado a Sarah en la cúpula y que ahora se consideraba perdido. Pese a su potencia, la única forma de garantizar el resultado era entregarlo a los 11 virales, como decía Eustace, en persona, una bomba con patas. Al principio, Peter no lo entendió. Después captó el significado. Las patas serían las de Eustace. Sus equipos entrarían en la ciudad por 4 puntos, todos conectados con la tubería de desagüe principal. El equipo de Eustace, que incluía a Peter, Alicia, Tifty, Lore y Griff, aprovecharía la confusión en el estadio para infiltrarse entre la muchedumbre. Elementos de la insurgencia al mando de Nina ya habrían ocupado posiciones en las gradas para hacerse con el control cuando llegara el momento. Habían escondido armas en los váteres y debajo de la escalera que conducía a las gradas de arriba. La aparición de Eustace en el campo sería la señal de atacar. Se pusieron en marcha nada más oscurecer. Era absurdo disimular sus huellas. Pasara lo que pasara, no volverían nunca. La noche estaba despejada, el cielo inmenso e iluminado por las estrellas, una gigantesca presencia indiferente que los observaba. Bien, pensó Peter, tal vez no tan indiferente. Confiaba en que alguien allí arriba se preocupara de ellos, tal como había dicho Griff. Costaba creer que solo habían transcurrido unas pocas semanas desde su conversación en la prisión. Llegaron a la tubería y se pusieron a andar. Peter se descubrió pensando no tan solo en Amy, sino también en la hermana Lacey. Amy era una cosa, la hermana otra. La mujer se había enfrentado a Babcock sin el menor temor, aceptando sin más el resultado. Peter esperaba demostrarse digno de ella. En la base de la alcantarilla más próxima al estadio, el grupo intercambió las últimas palabras. Los demás grupos, que avanzaban hacia sus posiciones a través de la patria, se esconderían bajo tierra hasta oír la detonación en el estadio, que sería la señal de iniciar los ataques. Solo Alice y Mako entrarían en acción antes. No había forma de predecir el momento de actuar. Tendrían que seguir su intuición. Buena suerte, dijo Peter. Los 3 hombres estrecharon la mano y después, como les pareció inadecuado, se abrazaron. Lore se puso de puntillas para besar a Alice en su barbuda mejilla. Recuerda lo que te dije, le espetó. Ella te está esperando. La encontrarás. Lo sé. Alice y Mako se alejaron por el túnel. Sus imágenes se difuminaron y después desaparecieron. Entre apretones de manos y deseos de buena suerte, los demás grupos partieron a continuación. Peter y los demás esperaron. El frío era entumecedor. Todos tenían los pies húmedos y los zapatos empapados de las aguas fétidas. Eustace vestía una chaqueta verde oliva, la carga mortífera escondida debajo. Nadie habló, pero el silencio que rodeaba al hombre era más profundo. En un momento de intimidad, Eustace había asegurado a Peter que no existía otra alternativa. De hecho, estaba contento de hacerlo. Mucha gente había ido a la muerte siguiendo sus órdenes. Era justo que hubiera llegado su turno. Pasaban unos minutos de las 17 cuando, desde lo alto de la escalera, Tifty habló. Va a empezar. Hemos de proceder. Irían saliendo de uno en uno a intervalos de 1 minuto. La abertura se encontraba debajo de una camioneta que un miembro del equipo de Nina había dejado aparcada en el lado sur del estadio. Tarde o temprano, alguien se fijaría en ella y haría el comentario. ¿Qué está haciendo ese vehículo ahí? Pero hasta el momento había escapado a la atención. Desde la alcantarilla, cada uno de ellos se mezclaría con las colas de gente que irían camino del estadio. Un momento delicado, pero solo el primero de muchos más. Eustace fue primero. Greer lo observaba desde lo alto de la escalera. De acuerdo, dijo. Creo que lo ha conseguido. Lore y Greer le siguieron. Una vez dentro se citarían en puntos concretos del interior del edificio. Alicia sería la penúltima. Tifty cerraría la marcha. Peter tomó posiciones en la base de la escalera. Alicia estaba parada detrás de él. Como todos los demás, iba disfrazada con una raída túnica de lugareña y pantalones. Siento lo de tu brazo, dijo él por enésima vez. Alicia le dedicó su sonrisa de complicidad. Era la primera sonrisa que le había visto en días. Bien, supongo que ya era hora de que alguno de los dos disparara contra el otro. Hemos hecho prácticamente todo lo demás. Me alegro de que tengas tan mala puntería. La escena es conmovedora, dijo Tifty con sequedad, pero hemos de irnos. Peter vaciló. No quería que aquellas palabras fueran las últimas que se intercambiaran. Te dije que tendrías tu oportunidad, ¿verdad? Alicia le dio un rápido abrazo.
brazo. Ya has oído a ese hombre, hay que ponerse en marcha. Nos veremos cuando el polvo se aposente. Pero no le miró cuando habló, sino que evitó su mirada con ojos empañados. La pregunta que se le planteaba era, ¿cómo demonios debía vestirse? La era de los trajes y las corbatas había llegado a su fin para Horace Kilder. Esa parte de su vida había concluido. Un traje era el atuendo de una autoridad del gobierno, no del sumo sacerdote del templo de la vida eterna. Todo era un poco angustiante. Nunca había ido mucho a la iglesia, ni siquiera de niño. Su madre le llevaba de vez en cuando, pero su padre no la pisaba nunca. Pero, como recordaba Gilde, se imponía una especie de hábito, algo en la línea de un vestido. Sures. El hombre entró cojeando en la habitación. Menudo panorama. Tenía el rostro hinchado y rosado. Se le habían chamuscado las cejas y las pestañas, y en su mirada se reflejaba el miedo. Tenía cortes y morados por todas partes, algunos en carne viva. Todo se curaría en cuestión de días, pero, entre tanto, el hombre parecía un cruce entre un jamón al horno y el perdedor de un combate de boxeo desigual. Consígueme un vestido de asistenta. ¿Para qué? Gilde le indicó la puerta con un ademán. Tú consíguelo. Grande. Recibió la prenda solicitada. Sures se quedó, con la esperanza de recibir alguna explicación de la curiosa petición de Gilde, o quizá tan solo para ver la pinta de Gilde con la indumentaria en cuestión. ¿No te necesitan en otra parte? Pensaba que querías que me quedara. No seas tan duro de mollera, por favor. Ve a encargarte del coche. Sures se fue. Gilde se colocó delante del espejo de cuerpo entero, sujetando el vestido delante de él. Por el amor de Dios, iba a parecer un payaso, pero el reloj estaba desgranando los minutos. En cualquier momento, Recursos Humanos llegaría al estadio con los lugareños. Un pequeño retraso no era negativo, alimentaría la impaciencia, pero el control de la multitud podía convertirse en un problema si se demoraba demasiado. Lo mejor era afrontar las consecuencias. Se pasó el vestido por encima de la cabeza. Al fin y al cabo, la imagen del espejo no era la de un payaso, sino más bien la de la novia de una boda amish. La prenda era informe por completo. Sacó un par de corbatas de la percha del armario, las ató y se ciñó el resultado a la cintura. Una mejora definitiva, pero faltaba algo. Los sacerdotes que recordaba de los roces de su infancia con la religión siempre llevaban una especie de chal. Gilde caminó hacia la ventana. Las cortinas estaban sujetas contra el marco de la ventana por pesadas cuerdas doradas con borlas en los extremos. Las desanudó y colocó sobre los hombros, con las borlas oscilando a la altura de su cintura, y volvió al espejo. No estaba mal para alguien que no sabía absolutamente nada de religión ni, por descontado, de modas. Sería toda una sorpresa para los historiadores del futuro averiguar que Horace Kilder, sumo sacerdote del templo de la vida eterna, Reconstructe de la civilización, pastor del alba de la nueva era de la cooperación entre humanos y virales, se había consagrado a sí mismo con un par de cuerdas para sujetar cortinas. Abrió la puerta y vio que Sures le estaba esperando. En el rostro del hombre se manifestó su sorpresa. No digas ni una palabra. No iba a hacerlo. Bien, pues no lo hagas. Bajaron en ascensor al vestíbulo. Reinaba un silencio sepulcral en el edificio. Gilde había enviado casi todo su destacamento personal al estadio. Esto disminuía las fuerzas de Cols y Ojos Rojos, pero mantener el estadio bajo control era fundamental. Los vehículos estaban esperando, lanzando gases de escape al frío. El coche de Gilde, un tráiler con su magnífico cargamento, un par de camiones de escolta y una furgoneta de seguridad. Caminó a buen paso hacia la furgoneta, donde dos Cols estaban esperando en la parte posterior. Un detalle del atuendo de un sacerdote. No ofrecía mucho calor en una noche de invierno. Tendría que haberse puesto un abrigo. Ábrela. Costaba creer que la figura sentada ante él en el banco hubiera sido la causante de tantos problemas. Se la podría considerar guapa, si los pensamientos de Gilde fueran en esa dirección. Tampoco era delicada. Debajo de las hinchazones y el descoloramiento, no cabía duda de que se trataba de un espécimen sólido. Ojos hundidos, facciones definidas, un cuerpo de carnes prietas y musculoso que, no obstante, era femenino. Pero en la imaginación de Gilde, Sergio siempre había sido un hombre, y no solo cualquier hombre. El retrato mental que había imaginado era una réplica de Che Guevara, un revolucionario de alguna república bananera con ojos como puntas de alfiler y barba rala y desaliñada. Esta era Juana de Arco. ¿Quieres alegar algo en tu defensa? A Kilder no habría podido importarle menos. Con la pregunta solo pretendía divertirse. Tenía las muñecas y los tobillos esposados. Sus labios partidos e hinchados enronquecieron su voz, como si estuviera muy resfriada. Me gustaría decir que lo lamento. Gilde se rió. Sergio lo lamentaba. Dime, ¿qué es lo que lamentas? Lo que te va a suceder. Desafiante hasta el final. Gilde suponía que iba incluido en el lote, pero no dejaba de resultar irritante. No le habría importado sacudirla un poco más. Última oportunidad, dijo la mujer. Tu punto de vista es muy interesante.
replicó Gilde. Se alejó de la puerta abierta. Encerradla. Durante mucho rato, sentada en el borde de la cama, Lila la observó. Rayos de luz oblicuos caían desde la ventana sobre el rostro dormido de la niña, con los rubios rizos desparramados sobre la almohada. Durante días había sido imposible consolarla, y había alternado entre horas de hosco silencio y arrebatos explosivos en que los juguetes volaban por los aires. Pero en el sueño sus defensas se disolvían y volvía a convertirse en una niña, confiada, plácida. ¿Cómo te llamas?, pensó Lila. ¿Con quién estás soñando? Extendió la mano para tocar el pelo de la niña, pero se contuvo. La pequeña no se despertaría. Ese no era el motivo. Se debía a que la mano de Lila no era digna de ello. Tantas Evas durante tantos años. Y no obstante, solo había existido una. Lo siento, pequeña. No te merecías esto. Ninguna de ellas lo merecía. Soy la mujer más egoísta del mundo. Lo que hice, lo hice por amor. Espero que puedas perdonarme. La niña se removió, se ciñó más las mantas y volvió la cara hacia Lila. Flexionó la mandíbula. Emitió un leve gemido. ¿Iba a despertarse? No. Deslizó la palma bajo la curva de su mejilla, un sueño dio paso al siguiente y el momento pasó. Mejor así, pensó Lila, mejor que me disuelva en la oscuridad. Se levantó con cautela de la cama, se giró en la puerta para mirar por última vez, bañada en recuerdos, de una época en la que se había parado en la puerta del cuarto de la niña con Brad, en la casa que habían construido juntos con su amor, para mirar a su hijita, aquel bulto neonato, aquel milagro en la tierra, dormida en su cuna. Lila se arrepintió de no haber muerto muchos años atrás. Si el cielo era un lugar de sueños, ese era el sueño en el que habría morado durante toda la eternidad. Hasta la vista, pensó, hasta la vista, hija de otra. La escena que se desarrollaba ante el estadio era de caos controlado, una masa humana en movimiento. Peter se mezcló con el torrente. Nadie le miró. Era un rostro anónimo más, una cabeza afeitada y un cuerpo sucio vestido con andrajos como los demás. Moveos, moveos. Subieron una rampa en 4 hileras y atravesaron una puerta de hierro que daba acceso al estadio. A la izquierda de Peter, una serie de escaleras de hormigón subían a puertas señaladas con letras. Delante, un tramo más largo ascendía a las gradas superiores. Estaban dividiendo a la multitud, 2 filas a las tribunas de abajo, 2 escaleras arriba. El campo estaba muy bien iluminado. Entraba luz por todas las puertas. Peter intentó divisar a Lore o a Eustace, pero se le habían adelantado demasiado. Tal vez ya se habían separado. Las letras seguían el orden alfabético, P, Q, R y después S. Peter dobló una rodilla y fingió que se ataba los cordones de los zapatos. El siguiente de la cola tropezó con él y emitió un gruñido de sorpresa. Estaba prohibido parar. Lo siento, continúa. La cola se apiñó al tiempo que fluía a su alrededor. Entre las piernas que se arrastraban divisó al guardia más cercano. Estaba mirando vagamente en la dirección de Peter desde una distancia de 10 metros, tal vez con la intención de descubrir el motivo de la interrupción. Mira a otro lado, pensó Peter. El col parpadeó y Peter se zambulló en el angosto espacio que había debajo de la escalera. Nadie gritó detrás de él, o había pasado desapercibido, o a la multitud le daba igual, bloqueada por su hábito de obediencia. La entrada del lavabo de hombre se hallaba a escasa distancia, en la base de las gradas. No había puerta, solo una pared de bloque de cemento construida en ángulo para preservar la privacidad. Peter se asomó a la escalera, una barrera protectora de lugareños que desfilaban. Ahora, la habitación era sorprendentemente grande. A la derecha había una larga hilera de urinarios y reservados. Corrió hacia el último, empujó la puerta y vio a una mujer de aspecto feroz, de pelo corto y oscuro, subida al borde del retrete, que apuntaba un revólver de culata pesada a su cara. Sergio vive. La mujer bajó la pistola. Peter, él asintió. Nina, vámonos. Ella le condujo hasta una diminuta habitación que había detrás de los váteres. Un escritorio y una silla, cubos de ruedas con fregonas y una hilera de taquillas metálicas. De una de las casillas, Nina sacó un par de pistolas de un tipo que Peter nunca había visto, algo a medio camino entre un rifle y una pistola grande, con un cargador extra largo y una segunda culata que sobresalía de la parte inferior del cañón. ¿Sabes utilizarlas? Peter echó hacia atrás el cerrojo para demostrar que sí. Solo ráfagas cortas, y disparas desde la cintura. Tendrás 12 balas por segundo. Si dejas apretado el gatillo, el cargador se vaciará deprisa. Le entregó 3 cargadores más, y después abrió un panel en la pared similar a un cajón. ¿Qué es eso?, preguntó Peter. El bajante de la basura. Peter se subió a la silla, se introdujo en la abertura y cayó con los pies por delante. El corredor estaba inclinado como un tobogán, lo cual amortiguó su descenso, pero no lo suficiente. Aterrizó con violencia y sus pies resbalaron bajo su cuerpo. ¿Quién demonios eres? Había 2 hombres vestidos con traje, ojos rojos. Tendido indefenso de espaldas, Peter no podía hacer nada. Aferraba la pistola sobre su pecho, pero
pero los disparos se oirían. Mientras huía a gatas, al tiempo que intentaba ponerse en pie, los dos hombres sacaron las pistolas de su funda. Entonces, Tifty apareció detrás del de la derecha y descargó la culata del rifle sobre la cabeza del hombre. Cuando el segundo se volvió, Tifty le hizo caer de una patada, dobló las rodillas para colocarse ahorcajada sobre su espalda, le tiró del pelo para levantar su cabeza, rodeó su cuello con el brazo libre y lo torció. Un crujido, después el silencio. Bien, Tifty miró a Peter. La cabeza del hombre muerto, todavía sujeta por el antebrazo de Tifty, estaba caída en un ángulo anormal. Peter miró al otro ojorojo. Sangre oscura estaba manando de su cabeza y formaba un charco en el suelo. Sí, logró articular Peter. Un ruido metálico detrás y Nina bajó. Aterrizó como un gato y barrió la habitación con el arma. Veo que llego tarde. Apuntó al techo con el arma. ¿Tú eres Tifty? Por un momento, el hombre no dijo nada. La estaba mirando fijamente. Puedes soltarle, dijo ella. No puede estar más muerto. Tifty desvió la mirada. Soltó la cabeza del muerto y se levantó. Parecía un poco conmocionado. Peter se preguntó qué le habría afectado. Será mejor que escondamos estos cuerpos, dijo Tifty. ¿Eustace logró entrar? Nos habríamos enterado si no lo hubiera hecho. Se hallaban en una especie de zona de carga. Un túnel lo bastante ancho para que pasara un camión de buen tamaño conducía a la izquierda, quizás al exterior. A la derecha había un pasadizo más pequeño. Una flecha pintada en la pared iba acompañada por las palabras vestuario de visitantes. Arrastraron los cadáveres, los dejaron detrás de una pila de cajas y siguieron por el pasadizo. Ahora se encontraban debajo del campo, en la parte sur. El pasadizo terminaba en un tramo de escaleras que subían. Apenas había luz suficiente para verse. Peter oyó arriba el rugido de la multitud. Esperaremos aquí hasta que empiece, dijo Nina. En la parte posterior de la furgoneta, Amy no podía ver nada. Una pequeña ventana separaba la zona de carga de la cabina, pero el conductor la había dejado cerrada. Tenía la sensación de que un caballo desbocado había arrastrado su cuerpo, pero su mente estaba despejada y concentrada en el momento. La furgoneta descendió la colina y llegó a terreno llano. Los neumáticos levantaron barro y nieve que se metieron en los huecos de las ruedas. Tú, la de atrás. La ventanilla se había abierto. El conductor miró a Amy a través del espejo con una sonrisa de perverso placer. ¿Cómo te va? El hombre del asiento del pasajero se rió. Amy no dijo nada. Hijos de puta, dijo el conductor. Entornó los ojos. ¿Sabes a cuántos amigos míos habéis matado? ¿Los llamas así? ¿En serio? Dijo el hombre con una siniestra carcajada. Deberías ver esas cosas. Van a descuartizarte. La furgoneta saltaba sobre los baches, de modo que las cadenas se agitaban. ¿Cómo te llamas? Preguntó Amy. El conductor frunció el ceño. No era la clase de pregunta que esperaba de una mujer que iba a ser ejecutada. Anda, díselo, dijo el otro hombre. Después, desplazó su peso para volverse hacia la abertura. Se llama Ben. Ben, repitió Amy. Sí, todo el mundo le llama así porque la tiene corta. 8. Ja, ja, se rió el conductor. Ja, 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 ja. Dio la impresión de que la conversación había terminado. Entonces, el conductor desvió de nuevo los ojos hacia el espejo. Eso que dijiste a Gilde, dijo. Amy percibió la incertidumbre en su voz, sobre lo que iba a suceder. O sea, te estabas echando un farol, ¿no? Amy enganchó un pie bajo el banco y concentró sus pensamientos en los ojos del hombre. Al instante, el conductor pisó el freno, lo cual provocó que el segundo hombre saliera disparado hacia el parabrisas. El golpe le hizo rebotar hacia atrás, al tiempo que el vehículo que lo seguía golpeaba el parachoques de la furgoneta con un sonido de cristales rotos y metal aplastado. ¿Qué demonios te pasa? El segundo hombre tenía la mano apretada contra la cara. Brotaba sangre entre sus dedos. ¿Me has roto la nariz, gilipollas? El convoy se había detenido. Amy oyó que alguien llamaba con los nudillos a la puerta del conductor. ¿Qué pasa? ¿Por qué te has detenido? No lo sé, contestó el conductor lentamente. Se me ha dormido el pie o algo por el estilo. Jesús, mira esto, dijo el segundo guardia. Había extendido sus manos ensangrentadas para que las viera el hombre de la ventanilla. Mira lo que ha hecho este idiota. ¿Necesitáis otro conductor? Amy miró la cara del conductor a través del espejo. El hombre negó con la cabeza. Estoy bien. Es que, no sé, fue raro. Me encuentro bien. El hombre de la ventanilla hizo una pausa. Bien, ve con cuidado, ¿de acuerdo? Casi hemos llegado. No os separéis. Se alejó. La furgoneta empezó a avanzar poco a poco. ¿Eres un capullo de mierda? ¿Lo sabías? El conductor no contestó. Desvió los ojos hacia los de Amy y sus miradas se encontraron en el espejo. Una fracción de segundo, pero Amy vio miedo en ellos. Después, el conductor desvió la vista. Las 21:40 horas. Chalice y Mako estaban acuclillados en la callejuela situada detrás de la herboristería. Vieron con los prismáticos que cargaban a Amy en la furgoneta, y después el convoy continuó en dirección al estadio. El equipo de asalto que tomaría la cúpula, una docena de hombres y mujeres armados con pistolas y bombas caseras, seguía oculto en la alcantarilla, 5 metros más abajo. ¿Cuánto más vamos a esperar?, preguntó Mako. Era una pregunta retórica. Chalice se limitó a encogerse de hombros. Aunque la ciudad parecía vacía,
la entrada a la cúpula continuaba defendida por un contingente de 20 hombres, como mínimo, que veían desde el callejón. Lo que callaban era que no había forma de saber si Sarah y Kate se encontraban todavía en el edificio, ni de cómo localizarlas si seguían allí, en el supuesto de que pudieran burlar la vigilancia de los guardias. Un cúmulo de contingencias que, en abstracto, se les había antojado insuperable, pero que en ese momento se alzaba ante ellos con prístina definición. No te preocupes por Lore, dijo Alice. Esa chica sabe cuidar de sí misma, créeme. ¿He dicho que estuviera preocupado? Pues claro que lo estaba. Estaba preocupado por todos ellos. Me gusta, comentó Alice. Continuaba examinando la escena con los prismáticos. Sería buena para ti, mejor que Liz. Michael se quedó estupefacto. ¿De qué estás hablando? Alice apartó los prismáticos y le miró a los ojos. Por favor, Circuito, nunca has sabido mentir. ¿Te acuerdas de cuando éramos pequeños, lo bien que os llevabais? No habría podido ser más evidente, incluso entonces. ¿De veras? Para mí sí, en cualquier caso. Todo, tú, ella. Volvió a encoger sus anchos hombros y miró una vez más por los prismáticos. Sobre todo tú. Alice, nunca la supe descifrar. Michael intentó inventar una negativa, pero tal intento fracasó. Desde que tenía uso de razón, Liz siempre había ocupado un lugar en su mente. Había hecho lo posible por reprimir esos sentimientos, puesto que nada bueno saldría de ellos, pero nunca había logrado eliminarlos por completo. ¿Crees que Peter lo sabe? De quien hay que preocuparse es de Lore. A esa chica no se le escapa una, pero a él tendrías que preguntárselo. Yo diría que sí, pero no hay forma de saber algo sin averiguarlo. Alice se puso en tensión. Atención, un vehículo se estaba aproximando. Se aplastaron contra la entrada. Unos faros barrieron la callejuela. Michael contuvo el aliento. 5 segundos, después 10, el camión se alejó. ¿Has disparado alguna vez contra alguien? Preguntó en voz baja Alice. Solo contra virales. Confía en mí. En cuanto empiece la acción, no será tan difícil como crees. Pese al frío, Mako había empezado a sudar. Su corazón martilleaba contra las costillas. Pase lo que pase, rescátala, ¿de acuerdo? Rescátalas a las 2. Alice asintió. Hablo en serio. Yo te cubriré. Cruza esa puerta. Iremos los dos. No, tal como pinta la situación. Has de hacerlo tú, Alice. ¿Comprendido? No te detengas. Alice le miró. Solo para dejarlo claro, dijo Mako. Al igual que los demás, Lore y Greer se habían mezclado con éxito entre la multitud. Cuando las colas de lugareños se separaron, se abrieron paso a codazos entre el torrente desviado hacia la segunda fila, después la tercera, y por fin la última. Se encontraron debajo de la escalera que conducía a las salas de control. Bien hecho, susurró Greer. Recuperaron sus armas, un par de revólveres antiguos, que solo utilizarían como último recurso, y 2 cuchillos de 15 centímetros de longitud con empuñaduras de acero curvas. Los últimos lugareños estaban entrando en el estadio. Green se quedó maravillado de la disciplina de los lugareños, de la aturdida sumisión con la que se dejaban dirigir. Eran esclavos, pero no lo sabían, o quizás sí, pero hacía mucho tiempo que habían aceptado aquel hecho. Todos, puede que todos no. Los que no lo aceptaran constituirían el factor decisivo. ¿Te gustaría rezar conmigo? Preguntó. Lore le miró con escepticismo. Ha pasado mucho tiempo. No estoy segura de saber cómo. Se pusieron de rodillas uno frente al otro. Coge mis manos, dijo Greer. Cierra los ojos. Ya está, intenta no pensar. Imagina una habitación vacía. Ni siquiera una habitación. Nada. Ella aceptó sus manos, con expresión algo avergonzada. Tenía las palmas mojadas de sudor a causa de la angustia. Estaba pensando que ibas a decir algo, como hacen las hermanas. Santo esto y Dios bendiga lo otro. Él negó con la cabeza. Esta vez no. Greer vio que cerraba los ojos, y luego él hizo lo mismo. El momento de la inmersión, sentía un calor cada vez más intenso. Al cabo de otro momento su mente se dispersó en una impensable energía infinita. Oh, Dios mío, rezó, acompáñanos. Acompaña a Amy. Pero algo no iba bien. Greer sintió dolor. Un dolor terrible. Después, el dolor se disipó, oculto por la oscuridad. Una oscuridad que rodó sobre su conciencia como una sombra que cruzara un campo. Un eclipse de muerte, terror, maldad en estado puro. Soy Morrison Chávez Baffes Turrell Winston Sosa y Charles Lambrick Martínez Crainhart. Se apartó de un salto. El hechizo se había roto. Estaba de vuelta en el mundo. ¿Qué había visto? Los 12, sí, pero ¿qué era el otro? El dolor que había experimentado. Lore, todavía arrodillada, con las manos vacías extendidas, también lo había sentido. Greer lo vio en su rostro alterado. ¿Quién es Volgast?, preguntó. Los pies de Lila apenas parecían tocar el suelo cuando recorrió el pasillo en dirección al atrio. Sus acciones tenían un aire de invencibilidad. Una vez tomadas ciertas decisiones, no había vuelta atrás. La escalera que buscaba estaba situada al final del largo pasillo que había en el lado opuesto del edificio. Cuando dobló la esquina se puso a correr en dirección a la puerta como si la persiguieran. El corpulento guardia se levantó de la silla para detenerla. ¿A dónde crees que vas? Por favor, jadeó ella, me muero de hambre. Todo el mundo se ha ido. Has de salir de aquí. Lila se levantó el velo. ¿Sabes quién soy? El guardia se sobresaltó. Lo siento, señora,
Ahora, tartamudeó. Por supuesto. Sacó la llave de un cordel fijo al cinto y la introdujo en la cerradura. Gracias, dijo Lila, fingiendo alivio. Eres una bendición del cielo. Bajó la escalera. Al final se encontró con un segundo guardia, parado ante la puerta de acero que conducía a la instalación de procesamiento de sangre. Hacía muchos años que no bajaba allí, pero lo recordaba con claridad en todo su horror despiadado. Los cuerpos sobre las mesas, los inmensos frigoríficos, las bolsas de sangre, el olor dulzón del gas que conservaba a los sujetos en un crepúsculo eterno. El guardia la estaba mirando con la mano apoyada sobre la culata de la pistola. Lila no había disparado un arma en su vida. Confió en que no fuera difícil. Avanzó hacia él con paso resuelto y levantó la cara en el último instante para mirarle a los ojos. ¿Estás cansado? Oculta tras la caseta que había en el lado norte del estadio, Alicia dejó caer el cargador de la semiautomática, lo examinó sin el menor interés, sopló un polvo imaginario de la parte superior, la cogió por la empuñadura y la devolvió a su lugar con la base de la palma. Ya había quitado y vuelto a introducir el cargador 10 veces. La pistola era una 45 ACP con culata de madera rayada, 12 balas en cada cargador. 12, pensó Alicia y reparó en la ironía. Era extraño, aunque no desagradable, como el universo funcionaba a veces. Un murmullo se elevó de la multitud. Alicia se puso de rodillas para mirar el campo. ¿Ya había empezado? Estaban entrando a remolque en el campo un objeto curioso, un armazón de acero en forma de I, de unos 6 metros de altura, sujeto a una ancha plataforma. Colgaban cadenas de los aguilones. El camión se detuvo en medio del campo. Aparecieron 2 Colts y corrieron hacia el tráiler. Colocaron topes debajo de los neumáticos, subieron con un cabrestante el morro, desengancharon el tráiler del camión y se fueron en él. Hizo los preparativos finales. Llevaba sujeta al muslo la bayoneta con una tosca cuerda. Tras soltarla, la ciñó al cinto. Amy, pensó, Amy, mi hermana de sangre. Solo te pido una cosa. Deja que sea yo la que mate a Martínez. Cuando la fila de vehículos se detuvo ante la rampa principal del estadio, Gilde aún estaba de los nervios por culpa del choque con la furgoneta. Tenían suerte de que no hubiera sido peor, pero si había pensado que llegar sano y salvo le aportaría cierto alivio, la visión del estadio, rutilante de luz en la oscuridad invernal, pronto le disuadió de dicha idea. Bajó del coche entre un inmenso clamor de humanidad. No eran vítores. Aquella gente estaba demasiado acobardada para eso, sino que una muchedumbre de 70.000 personas apretujadas en un lugar emitía su propio ruido, intrínseco a su masa. 70.000 pares de pulmones abriéndose y cerrándose. 70.000 pares de pies ociosos dando pataditas. 70.000 espaldas removiéndose en las gradas de hormigón con la intención de ponerse cómodas. En la mezcla también había voces y toses, niños que lloraban, pero lo que más oía Gilde era una especie de estruendo subterráneo, como después de un terremoto. Conducidla a su sitio, ordenó. Los guardias la sacaron de la furgoneta. Gilde no experimentó la necesidad de mirarla cuando se la llevaron a rastras. Indicó con un gesto a Sures que ordenara al tráiler ocupar su lugar. El camión avanzó y subió la rampa hacia la zona del final. Gilde había reflexionado largo y tendido sobre el problema de la presentación. Haría falta un poco de pompa. Había dado vueltas a qué debía hacer, hasta que encontró una analogía muy apropiada de cara a la multitud. La ensayada llegada al campo de juego de una franquicia deportiva importante. Sures ejercería las funciones de director de escena y coordinaría los diversos elementos visuales y auditivos que elevarían la exhibición de la noche al nivel de espectáculo. Juntos habían repasado los puntos de la lista: sonido, iluminación, exhibición. Aquella tarde habían llevado a cabo un simulacro. Habían surgido algunos problemas, pero nada que no pudiera solucionarse, y Sures le había asegurado que todo saldría a pedir de boca. Subieron la rampa. Sures, cojeando, hizo lo posible por no rezagarse. Personal de recursos humanos flanqueaba los 2 lados del tráiler. Las autoridades ya estaban sentadas en los palcos inferiores. Daba la impresión de que el ruido de la muchedumbre flotaba hacia Gilde como una ola y le sumergía en su energía. Los arados habían barrido el campo de nieve, dejando un paisaje amarrado. En el centro aguardaban la plataforma y el armazón. Un invento ingenioso. Había sido idea de Sures. La insurgencia había estado a punto de volarle en pedazos. ¿Quién no estaría un poco loco? Como médico, también parecía conocer mejor que nadie fórmulas interesantes de matar a la gente. Suspenderla en el aire proporcionaría a todo el mundo la oportunidad de ver desenmarañarse sus tripas. Ella sufriría más de esa forma, y más rato. Mientras Geodor revisaba sus notas, Sures le colocó el micrófono, cuyo cable bajaba por su espalda hasta el transmisor, que sujetó al improvisado cinturón de corbatas de Gilde. Cuando acciona esto, Sures atrajo su atención hacia el interruptor de palanca. Lo oirá todo el mundo. Sures retrocedió, se puso los auriculares, ajustó el micrófono y empezó la cuenta atrás. Cabina de sonido, comprobada. Luces, comprobado. Bomberos, comprobado. Y así sucesivamente. Gilde, quien escuchaba distraído, sacudió los brazos cubiertos por el hábito como un boxeador que se preparara para subir al cuadrilátero. Siempre se había sentido intrigado por aquel gesto que se le antojaba
tomaba una exhibición vacua. Ahora comprendía su significado. Cuando quiera, dijo Sures. Bien, por fin había llegado el momento. Menuda sorpresa se iba a llevar la muchedumbre. Gildes se caló las gafas y respiró hondo. Muy bien, todo el mundo, dijo. Ánimo, ha llegado la hora. Avanzó y salió a la luz. 64. Dani, despierta. La voz era familiar. La voz pertenecía a alguien conocido. Flotó hasta ella como desde muy arriba, pronunciando aquel curioso nombre que apenas recordaba. Dani, has de abrir los ojos. Necesito que lo intentes. Sara sintió que su mente emergía, que su cuerpo tomaba forma a su alrededor. De pronto, sintió frío. Tenía la garganta seca y tensa, con un sabor dulce. Se suponía que debía abrir los ojos. Eso era lo que la voz le estaba diciendo, pero parecía que los párpados le pesaran 1000 toneladas cada uno. Voy a darte algo. ¿Era la voz de Lila? Sara sintió un pinchazo en el brazo. Nada. Después, se irguió como impulsada por un resorte, se dobló en dos por la cintura, mientras el corazón martilleaba contra su caja torácica. Un chorro de aire invadió sus pulmones, expulsado por una tos seca que resbaló sobre el forro reseco de su garganta. Lila apretó un vaso contra sus labios, mientras sostenía la nuca de Sara con la palma. Bebe. Sara probó agua fría. Las imágenes que la rodeaban empezaron a cobrar forma. Su corazón latía desbocado todavía como el de un pájaro. Pinchazos de dolor, tanto reales como recordados, aguijoneaban sus extremidades. Notaba la cabeza como algo vagamente relacionado con el resto del cuerpo. ¿Te encuentras bien?, dijo Lila. No te preocupes. Soy médico. ¿Lila era médico? Hemos de proceder con celeridad. Sé que no será fácil, pero ¿puedes ponerte de pie? Sara creía que no podría, pero Lila la obligó a intentarlo. Bajó las piernas por un lado de la camilla, mientras Lila la sujetaba por el codo. Bajo el dobladillo de la bata de Sara, vendajes blancos rodeaban la parte superior de sus muslos. Más vendajes cubrían la parte inferior de sus brazos. Todo esto había ocurrido sin que ella fuera consciente de nada. ¿Qué me han hecho? Estirpan la médula. Empiezan por las caderas. Es el dolor que sientes. Sara apoyó los pies en el suelo. Solo entonces se le ocurrió que la presencia de Lila era una aberración, porque la estaba poniendo en libertad. ¿Por qué llevas una pistola, Lila? La mujer frágil e insegura que Sara había conocido ya no existía. Su rostro proyectaba apremio. Vamos. Sara vio el primer cadáver cuando salieron al pasillo. Un hombre con bata de laboratorio tendido de bruces en el suelo, los brazos y piernas extendidos en la disposición aleatoria de una muerte rápida. Le habían partido el cráneo, y su contenido estaba desparramado sobre la pared. Había dos más cerca, uno con un disparo en el pecho, el otro en la garganta, aunque el segundo no estaba muerto. Se hallaba sentado contra la pared, rodeándose el cuello con las manos, mientras su pecho se agitaba. Era el Dr. Berling. A través del hueco de su garganta, su veloz respiración emitía unos chasquidos. Sus labios se movían sin cesar, y miró a Sara con ojos suplicantes. Lila la estaba tirando del brazo. Hemos de darnos prisa. No tuvo que repetirlo. Más cadáveres, salpicaduras de sangre, posturas de estupor, expresiones de sorpresa en ojos que no veían, fueron desfilando. Una masacre. ¿Era posible que fuera obra de Lila? Llegaron al final del pasillo, cuya pesada puerta de acero estaba abierta. Había un Cole tendido al lado, con un disparo en la cabeza. Sácala del edificio, ordenó Lila. Es lo último que te pediré. Haz lo que debas. Sara comprendió que estaba hablando de Kate. ¿Qué estás haciendo, Lila? Lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Una expresión de paz había aparecido en su rostro. Sus ojos brillaban de ternura. Pronto habrá terminado todo, Dani. Sara vaciló. No me llamo Dani. Ya me lo imaginaba. Dime, soy Sara. Lila asintió poco a poco, como si aceptara que ese era el nombre que le correspondía. Tomó la mano de Sara. Serás una buena madre para ella, Sara. Apretó su mano. Lo sé. Ahora, corre. El silencio se hizo entre la multitud cuando Gilde salió al campo, 70.000 caras vueltas en su dirección. Permaneció inmóvil un momento, absorbiendo el silencio mientras sus ojos recorrían las tribunas. Entraría con humildad como un sacerdote. Dio la impresión de que el tiempo se dilataba mientras caminaba hacia la plataforma. ¿Quién sabía lo que tardaría en recorrer 50 metros? El silencio que le rodeaba parecía hacerse más profundo a cada paso que daba. Llegó a la plataforma. Contempló a la multitud, primero a un lado del campo, después el otro. Se llevó la mano a la cintura y localizó el interruptor de palanca. Todos en pie para cantar el himno nacional. No pasó nada. ¿Le había dado al botón correcto? Miró hacia Sures, parado en la línea de banda, que efectuaba frenéticos movimientos circulares con la mano. He dicho que os levantéis, por favor. La multitud se puso en pie de mala gana. Patria, nuestra patria,
empezó a cantar Gilde, juramos dar la vida por ti. Te ofrecemos nuestros sacrificios, sin recompensa ni honorarios. Patria, nuestra patria, una nación se alza aquí. Seguridad, esperanza, salvación, de mar en mar rutilante. Gilde se dio cuenta desolado de que casi nadie estaba cantando el himno. Oyó algunas voces aisladas, personal de recursos humanos y, por supuesto, el Estado Mayor, que graznaban la letra con valentía desde la línea de 50 metros, pero eso solo lograba aumentar la impresión de que la muchedumbre estaba en huelga. Patria, nuestra patria, de paz y justicia. La luz del cielo brilla sobre tu belleza abundante y única. Una mente, un alma, solo vemos tu amor. Combinemos todo con el corazón y la mano, una patria, fuerte y libre. La canción no finalizó. No era una buena señal. La primera de varias gotas de sudor brotó de su axila y resbaló sobre su torso sin obstáculos. Tal vez habría debido buscar a alguien que supiera cantar para animar a la multitud. De todos modos, Gilde había planeado algunas cosas para captar la atención de las masas en las festividades de transformación de la velada. Carraspeó, miró hacia Sures una vez más, recibió el cabeceo de aprobación del hombre y habló: aparezco ante vosotros en la víspera de una nueva era. Asesino. Un murmullo de voces recorrió la multitud. El grito había llegado desde detrás de él, en las gradas superiores. Gilde giró en redondo y escudriñó ciegamente el mar de caras. Criminal. Era una voz de mujer. Gilde la vio parada ante la barandilla. Agitaba un puño en el aire. Carnicero. Que alguien detenga a esa mujer. Bramó Gilde en el micrófono, en voz demasiado alta. Estalló un clamor de abucheos. Volaron objetos por los aires, que aterrizaron sobre el campo. La multitud estaba arrojando lo único que tenía. Le estaba tirando los zapatos. Monstruo, asesino, torturador. Gilde estaba petrificado. Todo aquello le resultaba de lo más inesperado. Demonio, tirano, cerdo, diablo, Satanás, desalmado. Si no hacía algo enseguida, perdería el control por completo. Hizo la señal a Sures. Accionaron el interruptor. Tras una explosión organizada de luces de colores y humo, la camioneta cargada con la mujer entró en el campo, con el tráiler detrás. Al mismo tiempo, los equipos encargados del fuego corrieron alrededor de los bordes del campo, encendiendo barriles con leña empapada en etanol, creando así un perímetro de llamas. Cuando la camioneta frenó ante la plataforma, el tráiler describió un amplio círculo y empezó a retroceder. Los guardias dejaron caer la puerta de la camioneta, tiraron de la mujer sentada en el suelo y la arrojaron al suelo amarrado en la base de la plataforma. ¡Levántate! La multitud prorrumpió en chillidos, abucheos, silbidos y zapatos lanzados como misiles. He dicho que te levantes. Gilde le propinó una patada en las costillas. Como la mujer no gritó, volvió a darle una patada. Después la levantó por la fuerza y acercó su cara a la de él tanto que el extremo de sus narices prácticamente se tocaba. No tienes ni idea de a qué estás a punto de enfrentarte. Pues resulta que sí. Podría decirse que nos conocemos desde hace mucho tiempo. No supo qué deducir de aquella curiosa afirmación, pero tampoco le importó. Indicó a los guardias que se la llevaran. La mujer no ofreció resistencia cuando la arrastraron hasta la base del armazón y la obligaron a ponerse de rodillas. Tenía manchas de barro en las mejillas, en la túnica, en el pelo. Bajo las luces cegadoras parecía menuda, casi una muñeca, y, no obstante, Gilde pudo discernir el desafío en sus ojos, un absoluto rechazo a acobardarse. Confió en que los virales procedieran con calma y en que tal vez la sacudieran un poco. Los guardias abrieron sus grilletes y después sujetaron sus muñecas a las cadenas que colgaban del armazón. Empezaron a subirla con el cabrestante. A cada paso de la ascensión, los rugidos de la multitud se intensificaban. En señal de protesta, de impaciencia, el estremecimiento emocional de ver a una persona destripada, le odiaban. Gilde lo comprendía, pero ahora formaban parte del espectáculo. Su oscura energía se había unido al poder transformador de la noche. La mujer quedó suspendida en el aire, con los brazos extendidos, el cuerpo oscilante. ¿Últimas palabras? Ella pensó un momento. Adiós. Gilde se rió. Esa es la idea. Lo has entendido al revés. Gilde ya había oído bastante. Se volvió hacia la parte posterior del tráiler. Dos Colts con pesados trajes acolchados estaban apostados junto a las puertas. Sures le estaba mirando fijamente desde la línea de banda. Gilde le miró y asintió. Oye, Lila, pensó, vieja gloria chiflada, fíjate en esto. Y de repente se hizo el silencio. Todo movimiento cesó cuando el estadio se sumió en la oscuridad. Un estallido azul. La hora de actuar había llegado. Greer y Lore salieron de su escondite y ascendieron por la escalera. Un solo Col montaba guardia en la puerta de la sala de control. Greer fue el primero en llegar. ¿Qué coño? El guardia se fijó en los cuchillos. ¡Caramba! Greer le agarró por las orejas, convenientemente grandes, proyectándose desde cada lado de su cabeza como un par de asas, y golpeó el cráneo del hombre con la frente. Se desplomó como un saco. Atravesaron corriendo la puerta. Una vez más, solo esperaba un hombre, un ojorojo, provisto de auriculares voluminosos con micrófono, estaba sentado ante un panel de luces e interruptores. Una muralla de ventanas daba al campo, bañado en luz azul. Los auriculares les confirieron ventaja. El hombre no los vio entrar.
entrar. El entendimiento tácito entre Greer y Lore decía que ahora le tocaba a ella. El ojorojo levantó la cara. No deberíais estar aquí. Es verdad, dijo Lore, quien se puso detrás de él, apoyó la mano sobre su frente y le rajó con el cuchillo la garganta, frágil como papel. Las puertas del tráiler se abrieron. Salieron en toda su magnificencia, como reyes. Sus movimientos eran majestuosos, decididos. No demostraban prisa, solo la excelsa serenidad de su especie. Nadie podía confundirse al verlos. Se alzaban en toda su estatura. Ocupaban el espacio con una gloriosa inmensidad de altura y anchura. Se habían alimentado de sangre durante generaciones hasta convertirse en colosos. Incluso Carter, con sus modestas dimensiones, parecía, en compañía de sus iguales, compartir su magnificencia. Ante aquel maravilloso espectáculo, la multitud respiró hondo al unísono. Se oyeron chillidos a continuación, un hecho del que Gilden no había dudado, pero en el momento de la aparición de los 11 virales reinaba un silencio de anticipación. Los poderosos seres avanzaron en una exhibición ostentosa. Caminaban con la espalda erguida, las poderosas garras articuladas como inmensos instrumentos de dolor. Tenían el aspecto de gigantes. Eran leyendas hechas carne, los grandes jinetes de la tierra. Los guardias corrieron hacia las líneas de banda para sobrevivir un día más, aunque Gilden no prestó atención. Su mente estaba llena de gloria. Hermanos míos, pensó, os ofrezco este obsequio, este anticipo, este tierno bocado, este principio. Hermanos míos, venid y juntos gobernaremos la tierra. El equipo de asesinos de Nina subió corriendo la escalera. Emergieron al nivel del campo en una caseta que había justo debajo de las gradas donde estaban sentados los miembros de la dirección. En cuanto Eustace iniciara su carrera saltarían al campo, se volverían hacia sus enemigos y liberarían el contenido de sus automáticas de cañón corto. Pero ahora, acuclillados en los momentos finales previos a entrar en acción, experimentaban como todos los presentes una emoción que era en parte terror, en parte admiración y en parte algo que carecía de cualquier punto de referencia en su vida. Peter estaba intentando procesar al mismo tiempo 3 datos visuales en disputa. Lo que quedaba de los 12 estaba ante él, a escasos metros de distancia. Amy, suspendida de las cadenas, era el cebo que los había atraído. Amy no era Amy, sino una mujer adulta. Greer y Alicia habían intentado prepararla, pero ninguna palabra habría podido prepararla para la realidad. ¿Dónde estaba Eustace? Entonces, Peter le vio. Estaba parado ante la barandilla de la zona final, un lugareño más, asumiendo el papel de testigo. Los 11 virales se alzaban ante Gilde, como un pelotón de soldados que esperaran órdenes. Maldita sea, pensó Peter, estáis demasiado apartados. Acercaos unos a otros, hijos de puta. Gilde levantó los brazos. Lila, sola. La cúpula se hallaba en silencio, como un gran animal que contuviera el aliento. Este lugar, pensó, este tabernáculo de dolor. ¿Cómo habían podido permitir la existencia de semejante lugar en la tierra? La pistola estaba vacía. La dejó en el suelo y volvió al pasillo. Detrás de cada puerta había una persona sobre una losa, mientras le chupaban poco a poco la vida. No había tiempo para salvarlos, lamentó Lila, pero al menos podría liberarlos de su tormento. Se desplazó de habitación en habitación, abriendo las puertas con el llavero que había quitado al guardia. Unas palabras de bendición para cada alma atrapada en el interior. Después, fue abriendo las válvulas de los depósitos. Un dulzor empalagoso impregnó el aire. Sus movimientos se fueron haciendo más perezosos. Tendría que darse prisa. Dejó las puertas abiertas y avanzó por el corredor. Los letreros de advertencia estaban colocados a intervalos regulares en las paredes del pasillo. Éter en el aire. No encender fuego. Llegó a la última puerta. Probó una llave, y después otra y otra. Con dedos pesados y torpes, el gas había penetrado en sus pulmones. Los bordes dentados se encajaron. El corazón de Lila se partió cuando le vio. Le habían encadenado al suelo. Yacía desnudo en su degradación, suspendido eternamente en el precipicio de la muerte. Monstruos. ¿Cómo había podido permitir que tuviera lugar aquella escena de angustia? ¿Cómo había podido esperar 100 años a aliviar su dolor? Lawrence, ¿qué te han hecho? Se arrodilló a sus pies junto a él. Tenía los ojos abiertos, pero daba la impresión de estar mirando otro mundo. Ella acarició sus mejillas arrugadas, su frente marchita. Inclinó la cabeza y sus frentes se tocaron, mientras le acariciaba la cara. Lawrence, susurró una y otra vez, mi Lawrence. Los labios de él formaron palabras por fin. Sálvame. Por supuesto, querido. Un torrente de lágrimas se desbordó de sus ojos. El gas había invadido el pasillo. Lila sacó la caja de cerillas del bolsillo de la bata. Nos salvaremos mutuamente. Greer y Lore, desde su posición elevada, estaban esperando también a que los 11 virales se movieran. Maldita sea, dijo Greer con los prismáticos apretados contra los ojos. ¿Por qué no hacen nada? Gilde tenía todavía las manos levantadas. ¿Qué estaba pasando? Las dejó caer a los costados y volvió a levantarlas.
para luego agitarlas. No hubo reacción. Cabrón, la mano de Lore estaba apoyada sobre el interruptor. Habló con voz frenética. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? No lo sé. Entonces, Greer distinguió movimientos en el campo. Una figura estaba corriendo hacia la zona final. Eustace, hazlo. Enciende las luces. Incluso entonces, ya era demasiado tarde. Sarah, corriendo, cruzó el atrio, sonaban disparos fuera y se dirigió por el pasillo hasta el apartamento de Lila, cuya puerta atravesó como una exhalación. Kate, la niña estaba dormida en su cama. Cuando la levantó en brazos, abrió los ojos. Mamá, estoy aquí, nena, estoy aquí. Ahora estaba segura. Se oían disparos fuera. Aunque no podía saberlo, aquel era el momento en que su hermano Mako subía corriendo la escalera, recibía un balazo en el muslo derecho, un dolor que consideró carente de toda importancia. Tan acelerado iba debido a la descarga de adrenalina. Halis no había mentido. En cuanto las cosas empezaban a rodar, disparar contra alguien no resultaba nada difícil, y abatió a 2 guardias antes de que su pierna se diera bajo su cuerpo y el arma resbalara de su mano. De todos modos, la pistola estaba ya descargada. Sarah corría también por el pasillo con su hija en brazos. Mi hija, vivirían o morirían, pero fuera lo que fuera lo harían juntos. Nunca más volverían a separarse. Llegó al atrio justo cuando un hombre atravesaba las puertas exteriores. Tenía la camisa manchada de sangre. Sostenía una pistola. En su barbudo rostro se pintaba una expresión de feroz determinación. Sarah paró en seco. Halis, suspendida en el aire, Amy abarcaba toda la escena. La multitud, compuesta de miles de personas, y el fragor de sus voces. Gilde, con las manos levantadas inútilmente, la salida del equipo de Nina de la caseta, y las ráfagas que dispararon a continuación contra las filas de hombres trajeados, que chillaban, buscaban refugio o no hacían nada, sentados con una compostura perpleja, mientras rosados arcos de muerte brotaban de sus cuerpos. La aparición de Alicia en el campo, con el arma desenvainada, preparada para cargar, la carrera de Eustace. Hacia ellos desde la zona final, con la bomba sujeta al pecho, y detrás de él el Col que hincaba una rodilla, levantaba el rifle y le apuntaba. El chorro de sangre, Eustace que caía y rodaba, mientras la bomba salía despedida. Estos acontecimientos se movían a su alrededor como planetas en sus órbitas, un cosmos giratorio de actividad, pero su presencia tan solo la rozaba, acariciaba sus sentidos como una brisa. Se alzaba en el centro, ella y sus familiares, y sería entonces, en aquella fase, cuando todo se decidiría. Hola, hermanos míos. Ha pasado mucho tiempo. Somos Morrison Chávez Baffes Turrell Winston Sosa y Charles Lambrick y Martínez Reynard. Soy Amy, vuestra hermana. Fue entonces cuando le presintió, en el seno del mal, una luz brillante. Amy buscó a Carter con los ojos. Se hallaba algo apartado, con el cuerpo acuclillado en la postura de su especie. No era Carter. Padre. Sí, Amy, estoy aquí. Un torrente de amor inundó su corazón. Las lágrimas ascendieron hasta su garganta. Oh, papá, lo siento. No mires, no mires. Cuando la luz bañó el campo, Amy cerró los ojos. Sería como abrir una puerta. Era así como lo había imaginado. No un acto de voluntad, sino de rendición, de desprenderse de esta vida, de este mundo. Desfilaron imágenes por su mente, más veloces que el pensamiento. Su madre arrodillada para abrazarla, la fuerza luminosa de su abrazo, la visión de su espalda cuando se alejaba. Volgast, con su gran mano apoyada contra su columna vertebral, parado a su lado mientras ella giraba en el vivo bajo las luces y la música. Una visión del cielo nocturno iluminado por las estrellas, la noche en que habían fabricado ángeles de nieve. Caleb, que la miraba con ojos cómplices mientras la arropaba en la cama, y preguntaba: ¿te quiere alguien? Peter, parado en la puerta del orfanato, cuando sus manos se encontraron en el espacio, diciendo con su tacto lo que no podían decir con palabras. Los días desfilaron uno a uno, y cuando hubieron pasado, Amy envió su mente hacia sus seres queridos y dijo adiós. Abrió la puerta. En el borde del campo, Peter y los demás, tras haber vaciado sus cargadores contra las filas inferiores, estaban extrayendo los cargadores para recargar. Todavía no sabían que habían abatido a Eustace, solo que las luces se habían encendido tal como habían planeado, lo cual señalaba el principio de su huida. En cualquier momento, esperaban oír la explosión a sus espaldas. No pasó nada. Peter giró hacia la plataforma. Los virales, deslumbrados por la luz, habían adoptado diversas posturas de autoprotección. Algunos estaban retrocediendo dando tumbos con el rostro hundido en el hueco del brazo. Otros se habían arrojado al suelo, ahobillados como bebés en su cuna. Era un espectáculo espantoso que Peter recordaría todos los días de su vida, pero palidecía en comparación con lo que estaba ocurriendo sobre la plataforma. Algo le estaba pasando a Amy. Se debatía
rugía contra las cadenas, recorrida por una serie de contracciones de tal violencia que daba la impresión de que iba a romperse en pedazos. Espasmo tras espasmo, cada vez más intensos. Se derrumbó con una última sacudida estremecedora. Por un momento, Peter confió en que todo hubiera terminado. No había terminado. Con un profundo aullido animal, Amy echó la cabeza hacia atrás. Ahora, Peter comprendió lo que estaba viendo. Algo que habría debido tardar horas estaba sucediendo en cuestión de segundos. Las facciones del rostro se fundieron en una indefinición fetal. La columna vertebral se alargó, los dedos de manos y pies se estiraron hasta transformarse en garras prensiles. Los dientes salieron como filas de estacas, y la piel se endureció hasta metamorfosearse en su grueso caparazón cristalino. El espacio que la rodeaba había empezado a brillar, como si estuviera iluminado por la fuerza acelerada de su transformación. Con una violenta sacudida, Amy tiró de las cadenas sobre su pecho, las arrancó y, cuando llegó al suelo, acuclillada con gracia líquida para amortiguar la fuerza del impacto de la caída, ya no había 11 virales en el campo, sino 12. Estaban los 12. Amy se levantó, rugió. Fue entonces cuando, en el sótano de la cúpula, Lila Cole y Lawrence Gray, cuyo destino jamás llegaría a conocerse, se tomaron de las manos, contaron hasta 3, encendieron la cerilla, y todas las luces se apagaron. 65. La explosión en el sótano, alimentada por la feroz ignición de 1450 kilos de éter etílico, produjo una liberación de energía equivalente más o menos a la colisión de un pequeño avión a reacción de pasajeros. Encajonada, la fuerza explosiva salió disparada hacia arriba, en busca de cualquier conducto que acomodara su expansión cada vez más oxigenada, pozos de escalera, pasillos, cañerías, antes de replegarse sobre sí misma y atravesar el suelo. Una vez liberada en los espacios más amplios del edificio, el resto fue coser y cantar. Las ventanas volaron en pedazos. Los muebles salieron despedidos por los aires. De repente, las paredes dejaron de existir. Se elevó, y mientras se elevaba dejaba una estela de destrucción como un tornado invertido. Todo salió proyectado hacia arriba y hacia afuera desde su corazón al rojo vivo, hasta que encontró los huesos del edificio, las vigas de metal, y cinceló meticulosamente los bloques de piedra caliza que habían sostenido su techo sobre la pradera de Iowa desde los tiempos de los pioneros, y todo saltó en pedazos. La cúpula empezó a caer. A 5 kilómetros de distancia, los espectadores del estadio experimentaban la destrucción de la cúpula como una cadena de sucesos sensoriales discretos. Primero un destello, después un estruendo, seguido de un temblor sísmico profundo y una nube de negrura cuando la central eléctrica de la ciudad se vino abajo. Todo el mundo se quedó petrificado, pero al instante siguiente algo cambió. Una nueva fuerza cobró vida en su interior. ¿Quién sabría decir quién la inició? Los insurgentes infiltrados en las gradas ya habían iniciado su ataque contra los guardias, pero ahora ya no estaban solos. La muchedumbre se alzó con violencia, una masa enloquecida. Tan feroz era su furia incontenible que, cuando cayeron sobre sus captores, fue como si su individualidad se hubiera disuelto en un solo colectivo animal. Un enjambre, una estampida, una vaina. Se convirtieron en su enemigo, como todos deben hacer. Dejaron de ser sus esclavos, y de esta forma cobraron vida. En el campo, Gilde se estaba disolviendo. Lo sintió primero en el dorso de las manos, una repentina constricción de la piel, como si se estuviera encogiendo. Las levantó hasta la cara. Perplejo y paralizado, el dolor aún no había llegado. Vio que la carne de sus manos se arrugaba y empezaba a agrietarse en largas vetas ensangrentadas. La sensación se extendió, bailó sobre la superficie de su cuerpo. Las yemas de los dedos encontraron su cara. Fue como tocar una calavera. Se le estaba cayendo el pelo, los dientes. Su espalda se dobló hacia adentro y se quedó encorvado como un anciano. Cayó de rodillas en el barro. Sintió que sus huesos se derrumbaban y convertían en polvo. Gray, ¿qué has hecho? Cayó una sombra. Gilde levantó la cara. Los virales ocupaban su visión borrosa con una imagen final de su magnificencia. Hermanos míos, pensó, ¿qué me está pasando? Ayudadme, hermanos míos. Me muero. Pero no vio solidaridad en sus ojos. Traidor, 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 traidor. Otras cosas estaban ocurriendo. Disparos, gritos, figuras que corrían en la oscuridad. Pero la conciencia de Gilde de dichos acontecimientos se vio superada al instante por una conciencia más amplia, fría y definitiva, de lo que estaba a punto de sucederle. Sauna, pensó, Sauna, yo solo deseaba un poco de compañía. Lo único que deseaba era no morir solo. Y cayeron sobre él. El desarrollo definitivo de los acontecimientos, que supuso tan solo 37 segundos en la vida de los participantes, tuvo lugar en marcos superpuestos de movimientos simultáneos desmoronados hacia el centro. Iluminada únicamente por la luz del fuego, los barriles de la periferia continuaban ardiendo, y el resplandor de los virales, la escena ofrecía una cierta visión del infierno. Los virales, una vez terminaron con Gilde, su cuerpo esparcido en pedazos resecos que eran más polvo que cadáver, habían formado una fila irregular. Daba la impresión de que estaban observando a Amy con precaución. Tal vez desconocían todavía sus intenciones. Tal vez le tenían miedo. Peter, con el arma recargada, estaba disparando ráfagas contra sus inmensas figuras, aunque sin efecto visible. Las balas rebotaban
disparaban en sus cuerpos blindados con chispas brillantes. Ni siquiera miraban en su dirección. Desde el otro lado del campo, Alicia estaba avanzando con la pistola levantada, justo cuando Nina y Tifty corrían para rodearlos. El plan se había ido al traste. Solo lo sostenía el instinto. Amy, erguida en la plataforma, alzó los brazos. De cada muñeca colgaba un largo fragmento de cadena. Las lanzó al aire y empezó a girarlas alrededor de las muñecas, describiendo amplios arcos acelerados. Peter comprendió que Amy lo estaba haciendo para desorientar a los virales. Cada vez más veloces, las cadenas zumbaban en el aire sobre su cabeza, un hipnótico movimiento borroso. Los seres estaban petrificados, como en trance. Con un veloz movimiento de ave, la cabeza de Amy se inclinó a un lado. Su mirada calculó el ángulo de ataque. Peter supo lo que estaba a punto de suceder. Amy Harper Belafonte, transformada en arma. Amy, la chica de ninguna parte, arma aérea. Cuando saltó hacia adelante, dejó que las cadenas volaran, las desprendió de su cuerpo como un par de látigos. Al mismo tiempo, inclinó la cabeza sobre el pecho y alineó su postura en pleno vuelo para colisionar contra el más cercano con los pies por delante, a la altura del pecho. Su persona física transformada en el momento del impacto en un ariete provisto de alas de hierro de 6 metros de longitud. Medía una fracción de su tamaño, pero la aceleración la beneficiaba. Arremetió contra el primero, que cayó de espaldas. Cuando Amy aterrizó, las cadenas ya habían encontrado sus objetivos, enrolladas alrededor del cuello de otros dos. Con un violento tirón acercó el de la izquierda hacia ella, sepultó la cara debajo de su mandíbula y le sacudió como un perro con un trapo en la boca. El viral aulló y, con un chorro de sangre y un crujir de huesos rotos, murió. Amy desprendió la cadena con un giro de la muñeca e hizo girar el cuerpo como una peonza. Concentró su atención en el segundo viral, pero el equilibrio había cambiado. El elemento sorpresa se había desvanecido, diluido el efecto hipnótico de las cadenas giratorias. El ser se lanzó hacia ella, y sus cuerpos se encontraron en una colisión incontrolada que los envió a los dos dando volteretas lejos de la plataforma. Amy liberó la cadena, pero parecía desorientada. Aterrizó a 4 patas sobre el suelo. Una especie de onda recorrió todo el cuerpo de los restantes virales, al tiempo que su conciencia compartida se coordinaba y concentraba de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos caerían sobre ella como una manada de animales, cosa que habrían hecho de no ser por el pequeño. La mente de Peter todavía los consideraba un colectivo. Ahora se vio obligado a distinguirlos. Uno de los virales era diferente. En tamaño y estatura no parecía mayor que un hombre. En el instante previo a que los demás saltaran sobre Amy les ganó la mano. Con un salto aéreo aterrizó entre ella y sus atacantes, se volvió para plantarles cara, con las garras alzadas, el cuerpo en una postura desafiante. Su cuerpo se hinchó cuando inhaló una gran bocanada de aire. Abrió los labios y exhibió los dientes. El bramido que siguió no estaba en proporción con el tamaño del cuerpo que lo había emitido. Era un aullido de rabia en estado puro. Era un rugido que habría podido talar un bosque, aplanar una montaña, desviar a un planeta de su eje. Peter se sintió literalmente empujado hacia atrás por el grito. Sus tímpanos crujieron de dolor. El pequeño viral solo había conseguido conceder un segundo a Amy, pero fue suficiente. Cuando ella se puso en pie, los demás saltaron hacia adelante. ¡Caos! De repente, resultó imposible discernir qué estaba sucediendo o a dónde disparar, pues las imágenes de la batalla eran demasiado rápidas para que el ojo humano las asimilara. Peter cayó en la cuenta de que había disparado el último cartucho, pero el arma ya no le servía de nada, en cualquier caso. Vio que Alicia estaba avanzando por el otro lado del campo, todavía disparando su pistola. ¿Dónde estaban Tifty y Nina? Miró al fondo del campo. Nina estaba corriendo hacia la plataforma, con la bomba apretada contra el pecho. Tifty la seguía. Ella agitaba la mano libre sobre la cabeza, al tiempo que gritaba a pleno pulmón: «¡Hijos de puta! ¡Mirad aquí!». El que se fijó, comprendió sus intenciones, captó el significado de lo que sujetaba a la mujer, se precipitó hacia ella y aterrizó a 4 patas como una araña en la tela. Tifty lo vio antes. Cuando levantó el arma intentó apartar a un lado a Nina, pero el esfuerzo llegó demasiado tarde. Como con todas las cosas que caen, la lentitud del descenso del viral era engañosa. Se desplomó sobre los dos y Tifty se llevó la peor parte. Peter esperaba que la bomba estallara, pero eso no ocurrió. El viral asió a Nina del brazo y la lanzó por los aires. Después, se volvió hacia Tifty. Cuando éste levantó el arma, el ser le envolvió. Un grito. Un disparo. No fue una decisión. No había pros ni contras. Peter dejó caer la pistola y se abalanzó hacia la bomba caída en el suelo, corriendo como si le fuera la vida en ello. Las únicas 2 personas que lo vieron todo fueron Lore y Greer. Incluso entonces, fue únicamente Greer, el hombre de fe, cuyas oraciones le habían permitido una comprensión más profunda de la escena, quien le extrajo mayor sentido. Desde la sala de control, la perspectiva del campo era más abarcable, y la distancia permitía que fuera más descifrable. En un extremo estaba tendido Eustace, inconsciente
inconsciente o muerto, y entre ellos y la plataforma, el cuerpo de Chef Lamont. Nina había desaparecido, proyectada hacia la oscuridad. Alicia, en el lado opuesto, era la única que continuaba disparando. Amy, tras haber escapado de la refriega, había saltado sobre la parte superior del armazón. Su túnica estaba hecha jirones, manchada de sangre oscura. Con una mano engarfiada se agarraba el costado, como para restañar una herida. Incluso desde aquella distancia, Greer distinguió que le costaba respirar. Su transformación era completa, pero todavía perduraba un vestigio humano. El pelo, negro y desgreñado, caía sin trabas alrededor de su cara. Al cabo de otro momento, sus atacantes cargarían con fuerza abrumadora, pero su postura no comunicaba la menor intención de rendirse. Proyectaba la sensación de ser invencible, algo casi majestuoso. Entonces vio a Peter, que corría por el campo. ¿A dónde iba? ¿Hacia el tráiler? No. Greer salió corriendo de la habitación y bajó la escalera. Se abriría paso entre la muchedumbre con el cuerpo, con los puños, con el cuchillo si fuera necesario. Amy, ya voy. Nada impediría la venganza de Alicia. Había consagrado su existencia a este acto sagrado. Lo había sentido desde la cueva, un singular anhelo que la arrastraba hacia adelante, como si tiraran de ella desde el fondo de un túnel. Mientras corría hacia los virales y disparaba su arma, sabía que las balas no producían ningún daño concreto. Solo deseaba atraer su atención. Era un ser dominado por un solo pensamiento, una sola visión, un solo deseo. Lo hice, te vengaré, no te hemos olvidado. Lo hice, tú también eres mi hermana de sangre. Muéstrate, hijo de puta. Sus balas rebotaban y destellaban. Tiró el cargador vacío, introdujo otro y continuó disparando. Avanzaba con los dientes apretados mientras murmuraba su oscura oración. La conocía, la sentía, no podía ser de otra manera. El destino había dictaminado que fuera ella quien debía matarle, borrarle de la faz de la tierra. Era Julio Martínez, 10º de los 12. Era el cabrón del banco y de las exhalaciones como gruñidos. Era todos los hombres en todos los años de historia que habían violado a mujeres de esta manera, y ella hundiría su cuchillo en su oscuro corazón y le sentiría morir. Uno de los virales giró hacia ella. Por supuesto, pensó Alicia, le habría reconocido en cualquier parte. Su físico era idéntico al de los demás, pero no obstante había algo diferente en él, un aire de altivez que solo ella era capaz de detectar. La contempló con sus ojos carentes de alma, preñados de una languidez aburrida. Dio la impresión, casi, de que sonreía. Alicia nunca había visto una expresión en la cara de un viral. Ahora sí, te conozco, parecía decir su rostro inexpresivo y arrogante. ¿Verdad que te conozco? No me lo digas, deja que lo adivine. Estoy seguro de que te conozco de algún sitio. Ya lo creo que me conoces, pensó ella, y sacó la bayoneta del cinto. Se lanzaron el uno hacia el otro al mismo tiempo, Alicia con la hoja alzada sobre la cabeza, Martínez con sus grandes manos provistas de garras, extendidas hacia adelante como una proa de cuchillos. Una fuerza imparable al encuentro de un objeto inamovible. Sus trayectorias se cruzaron en una colisión frontal, cuerpo a cuerpo. Martínez, mucho más corpulento, la envió dando vueltas por encima de su cabeza. En el momento de vuelo incontrolado, Alicia reconoció, pero no sintió todavía, las laceraciones en brazos y cara que le habían dejado las garras de Martínez cuando desgarraron su carne. Tocó suelo y rodó una, dos, tres veces, y cada giro atenuaba su aceleración, hasta que se puso en pie de un salto. Estaba aturdida, tambaleante. Su cabeza zumbaba a causa del impacto. Había conseguido mantener agarrada la bayoneta. Perderla significaría aceptar la derrota, algo impensable. Martínez, a 6 metros de distancia, se había acuclillado como un sapo, con las manos extendidas como palas sobre la tierra. La sonrisa se había metamorfoseado en otra cosa, algo más juguetón, pletórico de placer. Daba la impresión de estar a punto de reírse. Maldita sea su cara risueña, pensó Alicia, y levantó la bayoneta una vez más. Una sombra estaba cayendo sobre ellos. La bomba, ¿dónde estaba la bomba? Entonces, Peter la vio, caída a escasos metros del cuerpo de Tifty. Resbaló en la tierra y la apretó contra su pecho. El émbolo estaba intacto, los cables todavía conectados. ¿Qué sentiría? Nada, pensó, no sentiría nada. Algo le golpeó por detrás, duro como una pared. Por un momento, le abandonó todo, aliento, pensamientos, gravedad. La bomba se alejó dando vueltas. El suelo se desplegó bajo él y un destello de negrura mental. Entonces, Peter descubrió que estaba caído boca arriba en el barro. El viral se cernía sobre él. Escasos centímetros separaban sus rostros. Aquella visión dio la sensación de cruzar los cables de los sentidos de Peter, como si estuviera saboreando el anochecer o escuchando el rayo. Cuando el ser inclinó la cabeza, Peter hizo lo último que se le ocurrió. Convencido de que sería el último gesto de su vida, ladeó la cabeza al mismo tiempo, ordenó a su mente que se concentrara por completo y miró al viral directamente a los ojos. Soy Volgast. Entonces, Peter lo vio, estaba sosteniendo la bomba. Ayúdame. Alicia, hermana. Alicia, tuyo es. Martínez no la vio venir. En la fracción de segundo anterior a desplegar su enorme cuerpo, Amy aterrizó detrás de él. Con un movimiento brusco de las muñecas lanzó hacia adelante las cadenas para rodear su bulto como un par de lazos.
inmovilizando sus manos a los costados. La sonrisa se convirtió en una expresión de sorpresa. Ahora, dijo Amy. Con un fuerte tirón elevó a Martínez, dejando al descubierto la enorme masa de su pecho. Cuando Martínez cayó hacia atrás, Alicia aterrizó, se sentó ahorcajada sobre su cintura e inmovilizó su cuerpo contra el suelo. Tenía la bayoneta alzada sobre la cabeza, sujeta con las dos manos. Sin embargo, no la bajó. Dilo, gritó sobre el rugido de sus oídos. Di su nombre. Los ojos del viral querían enfocarla. Lo hice, y con estas palabras, y todo cuanto ella era, Alicia bajó la bayoneta y la hundió en su presa, matándola a la antigua usanza. Los segundos finales de la batalla del campo fueron, para las multitudes de las gradas, una incomprensible sucesión de movimientos borrosos. No para Lucius Greer. Este comprendió, más que nadie, lo que iba a suceder. Las cadenas que Amy había utilizado para sujetar a Martínez la estaban ahora apretando contra el cuerpo del viral. Alicia se estaba esforzando por darle la vuelta con el fin de liberarla. Estaban fuera de juego, pero todavía había que terminar con los demás virales. Tal vez la muerte de Martínez había provocado una ruptura en su línea de pensamientos común. Tal vez la conmoción de ver perecer a uno de los suyos a manos de un humano los había dejado paralizados. Tal vez solo deseaban prolongar el momento de victoria, y así extraer toda la satisfacción posible de su ataque final. Tal vez era otra cosa. Era otra cosa. Mientras Greer atravesaba el campo a toda la velocidad que le permitan sus piernas, otra figura corría a su derecha. Solo necesitó una mirada para que sus ojos asimilaran lo que su mente ya sabía. Era Peter. Estaba gritando, agitando los brazos. Pero algo era diferente. Los virales también lo presintieron. Se pusieron en estado de alerta y olfatearon el aire con la nariz. Mirad aquí, hijos de puta. Peter iba desnudo hasta la cintura, con el torso cubierto de sangre tibia, fresca. Ríos vivos de sangre que resbalaban sobre sus brazos y el pecho desde las largas heridas curvas de la hoja que todavía aferraba en la mano. Sus intenciones eran claras: alejar a los virales de Amy y Alicia para que se lanzaran sobre él. Él era el cebo. ¿Cuál era la trampa? Why, Greer oyó. Soy Volgast. Soy Volgast. Soy Volgast. Greer corrió. Alicia también lo vio. Amy estaba todavía sujeta al cuerpo de Martínez. Las cadenas que la inmovilizaban habían girado sobre sí mismas. Cada vez que tiraba de ellas, se tensaban más. Alicia lanzó un aullido de frustración y vio que Peter corría hacia los virales. Vio que sus cuerpos giraban, ladeaban la cabeza, los ojos llameantes de atracción animal, el placer de matar. Peter, no, suplicó. Tú no. Después de todo, tú no. Jamás supo cómo se había soltado Amy. En un momento dado estaba a su lado y al siguiente no. Los grilletes vacíos estaban donde se encontraba Amy antes, sujetos a las cadenas todavía unidas al cuerpo de Martínez. Durante los días venideros, cada uno de ellos reflexionaría sobre el significado de este hecho y cada opinión sería diferente. Para algunos significaba una cosa, para otros, algo diferente. Era un misterio, del mismo modo que Amy era un misterio. Y como misterio, decía tanto sobre quien miraba como sobre lo mirado. Pero esto fue después. En la fracción de segundo que restaba, todo cuanto Alicia supo fue que Amy se había ido. Se estaba alejando a toda la velocidad que le permitan sus piernas. Una franja de luz, como una estrella fugaz, y después cayó sobre Peter. Amy, pero eso fue lo único que dijo, porque Volgast la quería, porque Amy era el hogar, porque la había salvado y ella a él. Y Peter Jackson, teniente de los expedicionarios, oyó y vio y sintió todo. En un solo cruce de miradas, toda la vida de Volgast se había vertido sobre la de él. Todas sus penas, sus amargas pérdidas y dolorosos remordimientos, su amor por la niña olvidada y su largo viaje a través de 100 años de noche. Vio rostros, figuras, imágenes del pasado. Un bebé en su cuna, una mujer que lo levantaba para acunarlo en sus brazos, las dos bañadas en una luz casi sagrada. Vio a Amy tal como había sido, una niña diminuta, henchida de una extraña intensidad, sola en el mundo, y las luces de un tío vivo y estrellas en un cielo invernal y las formas de ángeles tallados en la nieve. Era como si estas visiones siempre hubieran formado parte de él, como un sueño recurrente que solo se recuerda más tarde, y se sintió profundamente agradecido por haberlos visto, por atestiguar a su favor en los últimos segundos de su vida. Venid a mí, pensó, venid a mí. Se lanzó de cabeza, se arrojó a las manos de Dios. Presintió, pero no vio, que Greer corría hacia él, y a Volgast lanzado como un cañón con la bomba apretada contra el pecho, con el cuerpo dirigido hacia el núcleo de la vaina. Y en el último instante, Peter oyó las palabras: corre, Amy, y padre, y te quiero. Y cuando Volgast se zambulló entre ellos, con el pulgar de la garra apoyado sobre el émbolo, y cuando Amy se arrojó sobre Peter para llevárselo a rastras, con el fin de recibir la peor parte de la destrucción en su lugar, y cuando los supervivientes de los 12 se abalanzaron con toda su furia sobre Volgast, Volgast el auténtico, el padre de todo, el que amaba, se abrió
un agujero en el espacio donde había estado. La noche oscura dio paso al día más brillante, y los truenos hendieron el cielo. 66. Dio la sensación de que existían dos ciudades en los minutos que siguieron: las tribunas, donde reinaba el caos, y el campo, una zona donde todo había concluido, de repentina calma. Un principio y un final, contiguos pero separados. Ambos no tardarían en fundirse, cuando la multitud, agotada la violencia del levantamiento, asimilara el asombroso dato de su libertad y empezara a dispersarse en dirección a donde le apeteciera, incluido el campo. La descubrirían uno a uno, mientras deambulaban sin rumbo y se movían vacilantes, en tanto sus cuerpos saboreaban la libertad. Pero a corto plazo, los combatientes del campo estaban solos, e iban a llevar a cabo un cálculo definitivo de los vivos y los muertos. Fue Alicia a quien Peter vio al despertar. Tenía la cara ennegrecida, magullada, ensangrentada. Gran parte de su pelo se había chamuscado, y de él se elevaban todavía hilillos de humo. Se erguía sobre él, mientras las lágrimas resbalaban sobre sus mejillas. Peter. Él se esforzó por hablar. Su lengua se movía pesada en la boca. Alicia, sin dejar de llorar, negó con la cabeza. Greer había logrado sobrevivir. La explosión le había arrojado lejos. En realidad, debería estar muerto, pero le encontraron tendido de espaldas, contemplando el cielo tachonado de estrellas. Tenía la ropa hecha trizas y quemada. Por lo demás, parecía ileso. Era como si la fuerza de la explosión no le hubiera alcanzado, sino rodeado, su vida protegida por una mano invisible. Durante un largo momento ni habló ni se movió. Después, con un gesto vacilante, se llevó una mano al pecho y lo palpó con cautela. La alzó hacia la cara, tocó sus mejillas, frente y barbilla. Caramba, dijo, Eustace también viviría. Al principio pensaron que había muerto. Tenía el rostro empapado en sangre, pero el disparo le había rozado. La sangre era de su oreja izquierda, ahora desaparecida, rebanada como una planta arrancada del suelo y sustituida por un hueco arrugado. De la detonación no recordaba nada, ninguna memoria que pudiera asociar, aparte de una cadena de sensaciones aisladas, un estruendo ensordecedor y una oleada de aire abrasador que le pasó por encima. Después algo húmedo que llovía del cielo y un sabor a humo y polvo. Sobreviviría a la noche con tan solo esta desfiguración adicional de una cara que ya exhibía multitud de cicatrices de guerra, y un permanente zumbido en los oídos, que jamás desaparecería y provocaría que hablara siempre en voz demasiado alta, lo cual, a su vez, sería motivo de que la gente creyera que estaba enfadado incluso cuando no era cierto. Con el tiempo, una vez regresara a Kerville y fuera ascendido al rango de coronel, ejerciendo de enlace militar con el Estado Mayor Presidencial, llegaría a considerar esta minusvalía menos un inconveniente que un refuerzo enormemente útil de su autoridad. Se preguntaba por qué no se le había ocurrido antes. Solo Nina saldría del campo incólume. Lanzada por los aires por el viral que había matado a Tifty, había caído fuera de la zona afectada por la explosión. Estaba corriendo campo arriba cuando la bomba detonó, y la violencia de su fuerza la arrojó hacia atrás. Pero en el momento anterior había sido la única testigo de la muerte de los 12, sus cuerpos consumidos y dispersos en una bola de luz. Todo lo demás era confuso. Amy no había visto nada, nada en absoluto, pero uno de ellos había caído. Encontraron a Tifty con la pistola todavía en la mano. Yacía en el barro, destrozado y mutilado, los ojos ribeteados de sangre. Su brazo derecho había desaparecido, pero eso era lo de menos. Cuando se congregaron a su alrededor, se esforzó por hablar pese a su laboriosa respiración. Por fin, sus labios formaron las palabras. ¿Dónde está ella? Solo Greer pareció comprender lo que estaba preguntando. Se volvió hacia Nina. Pregunta por ti. Tal vez ella comprendió la naturaleza de la petición, o tal vez no. Nadie supo decirlo. Se reclinó en el suelo a su lado. Con un esfuerzo tembloroso, Tifty levantó la mano y tocó su cara con las yemas de los dedos, el gesto más tierno. Nitia, susurró. Nitia mía. Soy Nina. No, eres Nitia. Mi Nitia. Le dedicó una sonrisa perlada de lágrimas. Te pareces mucho a ella. ¿A quién? La vida se estaba apagando en sus ojos. Le dije, perdió el aliento. Había empezado a atragantarse con la sangre que manaba de su boca. Le dije que te mantendría a salvo. Entonces, la luz de sus ojos se apagó y murió. Nadie habló. Uno de ellos se había deslizado en la oscuridad. No lo entiendo, dijo Alicia. Miró a los demás. ¿Por qué la ha llamado así? Fue Greer quien contestó. Porque se llama así. Nina alzó la vista del cadáver. No lo sabías, ¿verdad? Claro, no podía saberlo. Ella movió la cabeza. Tifty era tu padre. A su debido tiempo, se lo contaría todo. Una camioneta entró en el campo. Vieron salir a 3 personas. No, 4. Michael, Alice y Sarah, que sostenía a una niña pequeña en brazos. Pero de momento continuaron erguidos en silencio ante la presencia de su amigo, revelado el secreto de su vida. El gran gángster Sheffield Lamont, capitán de los expedicionarios. Le enterrarían donde había caído, en el campo. Porque nunca te vas, explicó Greer. Eso decía siempre Tifty. Tal vez pienses que puedes hacerlo, pero no es así. Una vez lo pisabas, te convertías en parte de él para siempre. Nadie abandonaba jamás el campo.